Vamos a tratar de hacer un breve resumen de los conceptos que venimos analizando hasta ahora de masa atómica relativa, masa molecular relativa y concepto de mol. Cuando nosotros recurrimos a la tabla periódica, encontramos para cada elemento un valor asociado que se llama peso atómico o masa atómica. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, ese valor es 14,0067. Si prestamos atención, este valor es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y nosotros lo vamos a utilizar de dos formas distintas. Por un lado, vamos a decir que este valor de 14,0067 es la masa atómica relativa del átomo de nitrógeno. Y en este caso lo expresamos como 14,0067 unidades de masa atómica. ¿De dónde sale este valor? Sale de promediar los valores de los pesos atómicos de los distintos isótopos de nitrógeno que existen en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, los dos isótopos más abundantes, o los dos isótopos que existen en realidad, son el isótopo de nitrógeno 14, que es el más abundante, que tiene una abundancia relativa del 99,636%, y el isótopo de nitrógeno 15, que es el menos abundante, que tiene una abundancia de 100 menos este valor, que sería 0,364%. Para entonces tabular estos valores de pesos o de masas atómicas, lo que se hace es considerar el peso de cada isótopo multiplicado por su abundancia y eso dividido 100. En este caso sería el peso del isótopo de nitrógeno 14 multiplicado por 99,636 más el peso del isótopo de nitrógeno 15 multiplicado por 0,364, todo eso dividido 100, y de ahí sale el promedio ponderado por la abundancia. Ponderado quiere decir que se le da más peso en relación a alguna variable, en este caso la abundancia, o sea, la abundancia le da peso a cada uno de los pesos, valga la redundancia, de los átomos de los isótopos de nitrógeno. Y estos valores entonces del promedio ponderado es el valor que se informa en la tabla periódica. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la masa atómica relativa de un átomo de nitrógeno sería de 14 unidades de masa atómica en promedio. Sin embargo, también podemos utilizar este valor de otra manera, y es diciendo que la masa de un mol de átomos de nitrógeno es igual a 14, vamos a redondear en 14 para hacer más sencillas las cuentas, gramos. Es decir, si nosotros expresamos el valor que aparece en la tabla en unidades de gramos, entonces estamos considerando la masa de un mol de átomos del elemento en cuestión. ¿Qué significa un mol de átomos? Significa un conjunto extremadamente grande de átomos. Ese conjunto corresponde a 6,02 por 10 a la 23 partículas, en este caso átomos. La palabra mol es equivalente a la palabra docena que utilizamos frecuentemente en la vida cotidiana, digamos. Como docena está asociado a 12 unidades, y podemos hablar de una docena de huevos o una docena de tomates, mol está asociado a esta cantidad de unidades, 6,02 por 10 a la 23. Y también podemos hablar de 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas o iones o electrones. Es un número muy grande, hay que tomar dimensión de que este número es muy grande. Y el mol entonces está asociado a esta cantidad muy grande de átomos, y por ello llegamos, juntando este conjunto tan grande, a tener una cantidad medible en gramos para cuantificar un determinado elemento. Si quisiéramos, también podríamos calcular la masa absoluta de un átomo de nitrógeno. Vamos a retomar entonces. Dijimos que la masa relativa la masa atómica relativa,
14, vamos a redondear en 14 unidades de masa atómica. También dijimos que la masa de un mol de átomos es de 14 gramos. Con esta información, sencillamente, podemos calcular la masa absoluta de un átomo. Es decir, cuánto pesa un átomo solito, aislado. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una regla de 3. Si sabemos que un mol de átomos pesa 14 gramos, sabemos que es 6,02 por 10 a la 23 átomos pesan 14 gramos. Entonces podemos calcular un átomo, cuánto pesará. Y ahí podemos tener el valor de la masa absoluta de un átomo de nitrógeno en gramos. En este caso esta cuenta nos da 2,33 por 10 a la menos 23 gramos. Bien, ahora en vez de tomar átomos aislados, hagamos el mismo análisis con una molécula. Por ejemplo, si tomamos la molécula de nitrógeno, que sabemos que es diatómica, la sustancia simple nitrógeno es diatómica, entonces podemos calcular para esta molécula la masa molecular relativa. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, sumando la cantidad de la masa atómica relativa de cada átomo que forma la molécula. En este caso va a ser 2 veces la masa atómica relativa del nitrógeno, o sea que vamos a hacer 2 por 14 unidades de masa atómica y esto nos da 28 unidades de masa atómica. Este es el valor entonces de la masa de una molécula de nitrógeno. De la misma manera podemos calcular cuál es la masa de un mol de moléculas. Y equivalente a lo que venimos hablando va a ser este mismo número, solo que en lugar de expresarlo en unidades de masa atómica lo vamos a expresar en gramos. Con esto estamos diciendo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 28 gramos. De la misma manera, si quisiéramos, podríamos calcular con una regla de 3 equivalente a la que planteamos anteriormente, cuál es el valor de la masa absoluta de una sola molécula. Si tenemos una molécula que sea heteroatómica, por ejemplo el amoníaco, es decir, que está formado por distintos átomos, podemos hacer el mismo análisis. Podemos calcular cuál va a ser la masa molecular relativa de esta sustancia, de la molécula de amoníaco, y para ello vamos a hacer la suma de las masas atómicas relativas de cada uno de los átomos que forman la molécula. ¿Cómo va a ser en este caso? La masa atómica relativa del nitrógeno, que es 14 unidades de masa atómica, más la masa atómica del hidrógeno, que es una unidad de masa atómica, multiplicada por 3. Entonces va a ser más 3 por una unidad de masa atómica, que es la masa atómica relativa del hidrógeno. Esto nos da 17 unidades de masa atómica. De la misma manera, entonces, podemos calcular la masa de un mol de moléculas, o sea, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, y va a ser igual a 17 gramos. Estamos diciendo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco pesan 17 gramos. De la misma manera podríamos calcular la masa absoluta de una molécula con una regla de 3 equivalente a la que planteamos anteriormente. En este caso sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco pesan 17 gramos. Una molécula, ¿cuánto pesa? Y con esa regla podemos resolver el cálculo de la masa absoluta de una molécula. Cuando vamos a hablar de la masa de un mol de sustancia, debemos distinguir entre sustancias moleculares, como por ejemplo el agua, y sustancias iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio. Cuando hablamos de un mol de sustancia agua, estamos hablando de un mol de moléculas.
Y entonces podemos calcular la masa molecular relativa de la sustancia agua, y en este caso vamos a decir que es igual a 18 unidades de masa atómica, 16 del oxígeno más 2 de los dos hidrógenos. También podemos hablar de la masa de un mol de moléculas, y en este caso vamos a decir que es igual a 18 gramos, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de sustancias moleculares, hablamos de moléculas discretas, es decir, una molécula de agua separada de otra molécula de agua, y esa es la mínima unidad de la sustancia agua. Entonces, cuando hablamos de un mol de sustancia, o sea, de 18 gramos, en este caso, estamos hablando de un mol de moléculas, puesto que la sustancia está formada por moléculas. Ahora, en el caso de las sustancias iónicas es distinto, porque no podemos hablar de masa molecular, como en el caso de la sustancia agua, o de las sustancias moleculares en general, relativa, porque no tenemos una molécula de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una red iónica, donde tenemos iones cloruro unidos, o en realidad atraídos por iones sodio, y así formando una red tridimensional. Acá está representado en el plano, pero esto sería una red tridimensional de iones cloruro e iones sodio. Entonces, no estamos hablando de una molécula como una unidad discreta, como en el caso de la sustancia agua. Entonces, es incorrecto llamar masa molecular relativa, porque no tenemos la unidad molécula. En este caso, para estas sustancias se llama, se denomina a la mínima unidad fórmula, y hace referencia, en este caso, a la mínima relación entre los iones cloruro e iones sodio. En este caso sería 1 y 1, un ion sodio por cada un ion cloruro, puesto que el sodio tiene una carga positiva y el cloruro tiene una carga negativa. Entonces, cuando estamos hablando de un mol de sustancia cloruro de sodio, estamos hablando que en realidad tenemos un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. Entonces, estamos hablando de que en un mol de la sustancia cloruro de sodio tenemos 2 moles de iones. De la misma manera, consideremos otro caso en donde la relación no sea 1 a 1. Por ejemplo, si tomamos el caso de la sustancia nitrato de calcio, que es una sal, necesitamos 2 aniones por cada catión, puesto que el calcio tiene carga más 2 y el nitrato tiene carga menos 1. Entonces, en este caso sería equivalente al cloruro de sodio. No podemos hablar de la masa molecular del nitrato de calcio, deberíamos hablar de la masa de la unidad fórmula del nitrato de calcio. Entonces, en un mol de unidad de fórmula de nitrato de calcio, en un mol de nitrato de calcio, tendríamos un mol de cationes calcio y 2 moles de iones nitrato o aniones nitrato. Por lo tanto, en un mol de nitrato de calcio tenemos 3 moles de iones. Estas son algunas diferencias entre las sustancias moleculares y las sustancias iónicas que es necesario tener en cuenta para los cálculos que vamos a ver más adelante.